sermón de esta mañana está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Seguimos con esta serie de Santiago y es la segunda parte de este capítulo 2. Pero antes de ir al pasaje, es importante, hermanos, hacer una aclaratoria para situarnos debidamente en los pasajes que vamos a estudiar. Y vamos a aclarar el versículo 13 del capítulo 2. Y así entramos en el contexto de lo que Santiago nos está queriendo decir. Versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El llamado de Santiago en este versículo es que Dios nos juzgará por el pecado del favoritismo. Él viene hablando del pecado del favoritismo, ¿cierto? Eso lo vimos en el sermón pasado. Así como se menosprecia al pobre por ser pobre, haciendo favoritismo, Dios te juzgará de la misma manera. Como dijeron, hermano, ese solo pecado del favoritismo o cualquier otro solo pecado nos juzgará. Ese pecado será nuestro verdugo. Hay un juicio sin misericordia para aquel que no mostró misericordia a su semejante. Si tú no estás mostrando misericordia, es porque no eres una persona salva. Es evidencia, hermanos, que no has respondido acertadamente a la misericordia de Dios. Y por lo tanto no tienes la fe salvadora. Y ese juicio pendiente que habla Santiago aquí, será sin misericordia. Te condenará porque no posees la salvación. Pero el que es salvo, el que ha mostrado misericordia en el día del juicio, también Dios mostrará misericordia. No en virtud a tu misericordia en sí mismo, sino en virtud de que ya eres una persona salva. Ya que eres salvo. Amén. Habiendo dicho esto, eso nos da la antesala de lo que viene hablando o de lo que va a hablar Santiago a continuación, en el capítulo 2 del versículo 14 al 26. Vamos a leerlo entonces. Dice el apóstol: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Quisiera introducir este texto de una manera breve, hermano. Hay una verdad en toda la Biblia que nos dice que la salvación es totalmente por gracia, por la gracia de Dios. Yo entiendo que voy al cielo, que soy salvo
porque Cristo me salvó basado en sus méritos. Él pagó mi deuda. Él me compró con su sangre. Y ahora soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Yo pongo mi fe en esa verdad. Ahora, esa fe debe probar el cómo vivo delante de Dios. Esa fe debe probar quién soy o no soy ante los ojos de Dios. Esa fe depositada en Cristo dará como resultado inmediato obras. Y así es como llamé este sermón en el día de hoy. El resultado inmediato de la fe. El resultado inmediato de la fe. Santiago nos dice en estos versículos algo bien claro. Él nos dice que la fe no puede ser separada de las obras. Él no está diciendo que la fe en sí misma salva o que las obras en sí mismas salvan. En ninguna de las dos cosas está inherente eso. Él lo que está diciendo que la fe y obras en este texto son las mismas cosas. Él no está tratando de definir la fe y luego las obras aparte. No, hermanos, ellas están juntas, son inseparables. Para Santiago, las obras son por naturaleza esencia misma de la fe. De forma muy lógica, Santiago él dice, si esa fe está en Cristo, está en lo que verdaderamente salva, inmediatamente esa fe genera un resultado, manifiesta un cambio de vida. ¿Y cómo se ve eso? Santiago dice, en obras. Pero si tu vida no ha sido cambiada y transformada por tu fe en Cristo, tu fe entonces no es genuina. Crees que estás bien con Dios cuando no lo estás. Y eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Ese es el problema que ataca Santiago en esta porción. Y podemos ver, hermanos, cómo relacionamos con todos los temas que viene hablando Santiago anteriormente. Las pruebas, la paciencia, la humildad, la tentación, la santidad, la vida práctica del cristiano. Y en estos versículos es el punto central de toda la carta. Porque nos muestran, hermanos, si en verdad nosotros como cristianos estamos viviendo conforme a la fe que profesamos. Si estamos viviendo conforme a la fe que hemos depositado en Cristo. Había muchos en la iglesia, en el contexto de la iglesia, que decían ser cristianos. Decían ser cristianos. Que decían tener fe. Ellos eran muy buenos al hablar sobre las cosas del Señor, eran muy elocuentes. Pero sus vidas prácticas dejaban mucho que desear. Y enfrentando a este tema, o este problema que ve Santiago, él escribe estos pasajes. Estos pasajes, hermanos, los dividí en dos puntos. El primer punto está en el versículo 14 al 18. Y es donde el apóstol Santiago muestra la verdad, el problema, la ilustra y lo confronta. Y vamos a llamar este primer punto, la fe sin obras no salva a nadie. Ese es el primer punto. La fe sin obras no salva a nadie. Amén. Si por favor me pueden prender un poquito. Vamos entonces a leer el versículo 14, hermanos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que Santiago está sugiriendo que la salvación es a través de la gracia de Dios más los méritos humanos. Pero no, veamos lo que está diciendo Santiago. Él está diciendo, ¿de qué aprovecha si alguno dice tener fe y no demuestra esa fe que dice tener con obras? ¿Podrá esa fe salvarte? Aquí hay dos preguntas retóricas aquí, donde la respuesta a estas preguntas es obvia. ¿De qué sirve
si dices que tienes fe y no tienes obras? ¿De qué sirve? La respuesta obvia, de nada. ¿Para qué descansar, hermanos, en esa supuesta fe, si a la larga no está resolviendo tu principal problema? ¿Cuál es el principal problema del pecador, hermanos? El pecado. ¿Y qué necesita entonces el hombre pecador? La salvación. Entonces, ¿de qué aprovecha aparentar decir que eres cristiano y no lo eres? Esa es una fe fingida. ¿Podrá esa fe salvarte? ¿Cuál es la respuesta automática? No puede salvarte esa fe, porque es una fe fingida, es una fe que no existe. Ese es el pensamiento que puso Santiago en los primeros creyentes, y es lo que quiere que nosotros pensemos en este momento. Hermanos, una fe que no se nota, una fe, hermanos, que no se vive, y donde no hay obras que respalden esa fe, Santiago dice, no sirve de nada. Y cuando digo que no sirve de nada, cuando Santiago dice que no sirve de nada, es porque esa fe no salva. Esa fe es fingida, no te puede salvar porque es fingida. No tiene ningún respaldo. Fíjense, él no está diciendo, él no está asegurando que esa persona tiene fe genuina. Esa persona dice que tiene fe. Pero su vida práctica, hermanos, no va a la par con esa fe. No corrobora lo que dice. Ellos no vivían lo que hablaban, lo que profesaban. Yo les pregunto, hermanos, ¿esa fe es una fe genuina? Es una pregunta que debe retumbar en nuestras mentes. Una mera confesión o profesión de fe que no tiene evidencia de una vida transformada, esta fe no es genuina, hermanos. Esa fe carece de verdad. Solo es una fe que se queda aquí en el intelecto, un conocimiento nada más. Es una fe que no ha transformado al corazón, no pasa al corazón. Es una fe carente de acciones, es una fe carente de hechos. Es como si Santiago nos estuviera diciendo, tú tienes fe, bueno, demuéstrala como evidencia de tu nueva vida transformada. Eso tiene que verse, hermano, en todas las áreas de tu vida, en todas tus relaciones personales, el cómo tratas a los demás, el cómo hablas, el cómo oyes, el cómo amas. En todo lo que hagas, tienes que dar evidencia de tu fe salvadora. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque es un hecho, hermanos, en esos momentos, en esas obras, que es donde nos damos cuenta si somos cristianos o no. ¿Por qué? Porque la fe sin obra está muerta. Son inseparables. Entonces, ¿de qué sirve decir que tiene fe si no soy un verdadero representante de Dios? ¿De qué sirve? De nada. Y él agrega, ¿podrá esa fe salvarte? Otra traducción dice, ¿acaso esa fe podrá salvarte? Y esto es muy interesante porque esa frase en el griego sugiere que dice ese tipo de fe. Ese tipo de fe que tú dices tener. ¿Cuál es el propósito de la fe, hermano? Salvar. Según Efesios 2:8, es el propósito de la fe. Por gracias somos salvos por medio de la fe. Pero ese tipo de fe, dice Santiago, ese tipo de fe que tú dices tener, no te va a salvar, porque es una fe fingida. ¿Y cuál es ese tipo de fe que habla Santiago? La fe que no tiene obras. La fe que no genera ningún tipo de resultado. Esa fe que no convive con las obras. Es una fe muerta, hermanos. Es una fe muerta. ¿Y cómo sabemos que está muerta? Bueno, él lo dice en el versículo 17. Él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el 20 que dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Y en el 26 dice otra vez, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, Santiago quería dejar esto demasiado claro, creo. La fe sin obras está muerta. Entonces, una fe sin obras, en primer lugar, no es una fe genuina. En segundo lugar, no sirve de nada para la salvación, es estéril. Y en tercer lugar, es una fe que está muerta, hermanos. Y lo que está muerto no existe. No está allí. En otras palabras, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que viene a la iglesia y cree en ciertas verdades de Dios es lo que dice ser. ¿Por qué? Porque si su vida dice lo contrario, hermanos, entonces no tiene fe. Muchos creen que si tienen una fe verbal, si yo tengo una fe general en Dios, seré salvo. Yo estoy bien con Dios. Yo conozco a Dios. Yo creo en Dios. Pero no, hermanos. Eso es un error que les costará el alma a estas personas. Porque verdaderamente no conocen a Dios. Esa es la importante verdad que habla Santiago en estos pasajes. La fe sin obras no salva a nadie. El punto es, hermanos, que el cristianismo bíblico lleva al pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios a actuar y a obrar de manera inmediata. Van de la mano, hermanos. Y ahora Santiago, nuevamente, como siempre, dice la verdad y la ilustra. Da una ilustración nuevamente. Veamos el versículo 15-17. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, vuelve a decir, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, no pensemos que Santiago está diciendo aquí que si tú ves a un hermano que tiene necesidad y no le ayudas, ya estás condenado. Ya tu fe no sirve de nada. No. Hermano, si eso fuera así, todos estuviésemos condenados ya. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago está usando un ejemplo, una analogía aquí. Él está diciendo, si tu hermano está desnudo y tiene necesidad, y esta expresión significa, hermanos, que a lo mejor tenían necesidad de vestimenta adecuada, o que no podían mantenerse todos los días. Y debemos recordar el contexto de la iglesia, ¿verdad? Judíos dispersos en problemas, habían sido despojados de todos, había mucha pobreza en la iglesia. Entonces ves a un hermano en esta condición y tú le dices, vean esa palabra, tú le dices, id en paz, calentados y saciados. Es como si estuvieras diciéndole, hermano, de todo corazón, ve en paz y que Dios te suple y te sacie. De todo corazón se lo dices. Mi hermano, que Dios sea contigo y voy a orar por ti. Es como si estuvieras diciéndole, hermano, ve y caliéntate tú mismo y sáciate tú mismo. Es lo mismo. Tú puedes decir eso, hermano, y eso puede sonar que tienes fe. Eso puede sonar incluso hasta esperanzador. Pero hermano, si tú no le preguntas, como dijera un hermano, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? O sea, si tú no muestras un interés en ayudar a ese hermano, ¿de qué aprovecha entonces? ¿De qué sirve, hermanos, que tengas un buen deseo hacia el hermano de que sea abrigado y saciado por Dios si tú no estás haciendo o no estás siendo un canal para suplir esa necesidad? Si tú no estás
siendo un instrumento usado por Dios para ayudar a ese hermano. ¿De qué sirve decirlo entonces? Un autor dice de esta expresión, hermanos, que esta expresión es una expresión desinteresada. Es una expresión egoísta. Y es una expresión, hermanos, hasta vergonzosa decirlo. Da pena decir eso. Porque en verdad, hermanos, esta declaración que tú estás diciendo significa que no te importa nada. No te importa la necesidad de tu hermano al decirlo de esta manera. Solo lo dices y no actúas. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están los hechos allí? Con solamente decirlo. Y es muy interesante cómo el apóstol nos da una ilustración, o nos vuelve a dar una ilustración entre las relaciones entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, los pobres. Eso lo vimos con la ilustración del favoritismo. Y ahora aquí con esta ilustración, hermanos, desde mi punto de vista, el propósito de Santiago es hacer énfasis en algo. Él quiere hacer énfasis en algo, hermano. Él quiere hacer énfasis en la sensibilidad del creyente. En la sensibilidad hacia la necesidad del otro. La sensibilidad que tú tengas, hermanos, hacia la necesidad del otro es un buen indicador de la madurez espiritual. De hecho, hermanos, es un buen indicador de la existencia de tu fe genuina. Esa sensibilidad, hermanos. Ese amor por tu hermano en suplir la necesidad de él. Una fe que genera resultados inmediatos. Pero si tú ni siquiera ves esa necesidad, siendo aún un hermano tuyo en la fe, eso da evidencia de que tu fe por lo menos debe ser evaluada. Debes por lo menos cuestionar tu fe. Porque la fe, hermanos, genera obras. Genera amor, misericordia hacia el hermano. Ese es el principio que quiere mostrarnos Santiago. Si dices que tienes fe y no tienes obras, no puedes salvarte. Él lo ilustra en esta situación de necesidad. ¿Y cómo lo concluye? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El principio está claro, ¿cierto? Nosotros podríamos terminar aquí el sermón. La fe sin obras es muerta, no sirve, no te salva, no es genuina, es fingida. Pero no podemos dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Hay algo interesante en los versículos siguientes. Y esta parte es muy buena, hermanos. Porque aquí vemos a Santiago como cambiando de tono. Santiago comienza lo que es un debate, una confrontación aquí, que extiende el argumento de la fe sin obras. Él está hablando lo mismo. Él sigue extendiendo su argumento de la fe sin obras. Versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él claramente está desafiando aquí, diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, muéstramela, muéstrame tu fe. Pero es que, wow, no, es que nada. Santiago está diciendo, no es posible mostrar una fe sin obras, no es posible. ¿Por qué? Porque la fe que se puede mostrar es la fe que tiene obras. Es lógico lo que está diciendo Santiago aquí. Él está diciendo, ustedes dicen que tienen fe y que nada más es necesario, que su fe solamente es la que puede mostrarse por sí misma delante de Dios y producir salvación. Santiago dice, no, ustedes están equivocados. No me pueden mostrar su fe sin sus obras, sin una evidencia práctica de esa fe. Ya que la verdadera fe, hermanos, siempre da una evidencia práctica. Siempre, hermanos.
Si tu fe no está dando evidencia práctica, mi querido hermano y mi querida hermana, lamentablemente no tienes fe. Eso lo dice Santiago aquí. Si tu fe no tiene obras, está muerta. Ahora, ¿de qué tipo de obras está hablando Santiago? Y debemos aclarar esto aquí. Podemos decir que obras es algo bueno, es algo que se haga en términos generales. Pero esas obras generales no son exclusivas de los cristianos. Porque una buena obra la puede hacer, o una obra la puede hacer una persona que no es cristiana, ¿verdad? Porque tú le des una ayuda a alguien, no quiere decir que eres cristiano. Eso no demuestra que eres cristiano. ¿Por qué? Porque cualquiera la puede hacer. Pero hay obras distintivas cristianas, que solamente los cristianos están capacitados para hacerlas. Hermanos, la Biblia nos llama a vivir bajo sus principios, ¿cierto? Por ejemplo, hermanos, vamos a poner un ejemplo aquí. Cuando la Biblia llama al esposo a tratar a su esposa como vaso frágil, como coherederas de la gracia de Dios, considerándolas de igual, con el mismo valor. ¿Por qué? Porque son imagen de Dios también. Nosotros los esposos estamos llamados a hacerlo de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos creído en Cristo, porque hemos creído en su palabra. ¿Y saben por qué también? Porque el mundo, hermanos, mayormente no trata a la mujer como vaso frágil. Eso es algo, hermanos, característico, y es algo que se distingue del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Eso es algo que demanda tu fe hacerlo de esa manera. El que tiene negocios y es cristiano, ¿cómo debe manejarlos? ¿Cómo se distingue? ¿Trata a sus empleados con honestidad? ¿Con integridad? ¿Cumple con sus pagos? ¿Les da todos sus bonos? ¿Paga sus impuestos? ¿Está legalmente, hermanos? ¿Hace todo para la gloria de Dios? Esas son prácticas distintivas de los cristianos. Hacer todo para la gloria de Dios. Hermanos, y esto en todas las áreas de nuestras vidas. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que distingue al verdadero cristiano. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Ahora, la pregunta es, y es el punto que quiero llegar, ¿qué obras hay en tu vida que son producto de tu salvación? ¿Qué obras hay? Esto yo lo hago para darle gloria a Dios. Esto yo lo hago por el resultado de mi fe. Esto yo lo hago porque la palabra de Dios me lo instruye. Yo le hablo así a mi esposo y a mi esposa porque la palabra de Dios me lo instruye, para la gloria de Dios. Yo le hablo así a mis hijos porque la palabra de Dios me lo instruye, para la gloria de Dios. Los jóvenes, yo no hago esto sino esto para la gloria de Dios, porque es el resultado de mi verdadera fe en Cristo. Yo respeto a mis padres para darle gloria a Dios, porque la palabra de Dios me lo instruye. Todas estas cosas, hermanos, las hacemos porque somos verdaderos creyentes y creemos en la palabra de Dios. Y lo hacemos, hermanos, porque eso fluye naturalmente de nuestra salvación. Fluye, hermanos. Todas estas obras tienen que hablar de lo genuino de nuestra fe. Debe haber un distintivo, porque si te comportas como el mundo, no podrás demostrar tu fe por tus obras. Hermanos, solamente Dios conoce nuestros corazones. Solamente Dios conoce nuestra fe, porque la fe es algo que no se ve, es algo interno. Por lo tanto, debes demostrarla como testimonio de que eres salvo.
para qué? Para la gloria de Dios. No solamente basta, hermanos, con recordar el día, la hora, el momento exacto de que te entregaste a Cristo. No solamente eso es suficiente para salvación. Eso es una falsa confianza. Nuestro Señor Jesús advirtió sobre esa falsa confianza. En Lucas 6 Él dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Hay dos escenarios aquí. Si tu fe no ha transformado tu vida, entonces cuestiona tu fe y sé honesto contigo y necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y pedir perdón a Dios y comenzar una relación verdadera con Él. O puede ser que digas que tienes fe, pero te da trabajo. Te cuesta mostrar esa fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, yo hace 2 años me acuerdo que le di la cola, que ayudé a... Oh, hermanos, si tienes que rebuscar para demostrar tu fe, probablemente, o no la estás viviendo como Dios quiere, o no la tienes. Entonces, el principio de Santiago es más que claro, hermanos. La fe sin obras no salva. Él ilustra el principio, confronta el principio, y ahora, como segundo punto, nos da 3 ejemplos o argumentos. 1 negativo y dos positivos. Y este punto vamos a llamarlo en cómo las obras son y nos hablan de una fe viva y genuina. Y eso lo vemos en los versículos 19 al 20. El primer ejemplo o argumento es negativo, el de los demonios. Y lo podemos llamar este subpunto, la verdad teológica de que Dios existe, de que Dios es uno y de que Cristo es Dios, no salva a nadie. Versículo 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este pasaje es impactante, ¿cierto? Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, muy bien. Y ahora le lanza una curva que nadie ve. Él dice, también los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Para aquellos que dicen creer en Dios. Yo creo en Dios, estoy bien, yo voy al cielo, conozco un poco de Dios, eso me es suficiente. Yo estoy bien conmigo mismo, vivo mi vida como yo quiera, igual soy salvo porque creo en Dios. Pues no, hermanos. Hermanos, los demonios saben más de teología que todos nosotros juntos. Ellos creen que Dios creó el mundo. Ellos creen que Jesús vino y es el Hijo de Dios. Eso lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo?, le decían. Ellos creen que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Conocen la palabra de Dios muy bien. Es más, hermanos, Satanás tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios que se atrevió a debatir con el mismo Jesús, queriendo tentarlo y enfrentarlo. Conocen quién es Dios. No solo eso, hermanos, porque lo conocen, le tienen temor. Santiago dice que tiemblan, por eso tiemblan, porque conocen quién es Dios. Es impresionante esto, hermanos. Los demonios tiemblan, hermanos. Ellos saben lo que les espera. Ellos saben. Pero hay muchos, hermanos, que dicen creer en Dios y no tiemblan. No están temblando delante de su presencia. No tienen temor de Dios. Ellos creen creer, cuando en realidad, hermanos, están muertos al Evangelio. No han sido salvos. Wow, hermanos.
Esto es impresionante lo que dice Santiago aquí. Toman esto tan ligeramente, hermanos. Yo creo en Dios y voy al cielo. Hermanos, si fuera por eso, el cielo estuviera lleno de demonios. Wow, hermanos, vean el argumento de Santiago. Tú crees en Dios, muy bien haces, pero déjame decirte que los demonios también creen y no están yendo al cielo. Entonces eso que tú dices, ese argumento que tú dices no es ningún argumento para decir que tu fe salva. Esa fe no te salva. Y él agrega en el 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Nuevamente lo dice. Otra versión dice, ¿tú estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, Santiago dice, te estoy mostrando que los demonios también creen y no son salvos, entonces admite que estás mal. No solamente basta con creer, con tener un mero conocimiento teológico, porque los demonios también conocen y no son salvos, está diciendo Santiago. Hermanos, el problema no es el conocimiento de creer en Dios, en creer en su deidad, en creer ciertas verdades de la palabra. El problema está, hermanos, en la sujeción a su palabra, en el señorío de Él. Sujetarnos a su señorío. Ese es el problema. Y los judíos a los cuales Santiago se está dirigiendo, hermanos, conocían muy bien esto. Ellos los conocían muy bien. Eso era lo que se conoce como el Shema judío. Esa era su ortodoxia. Esa es la creencia de ellos, hermanos. Dios es uno. Jehová uno es. Eso es lo que ellos recitaban una y otra vez durante todo el día. Eso lo vemos en Deuteronomio 6:4. Lo decían muchas veces. Dios es uno. Nuestro Dios Jehová uno es. Pero si nosotros leemos Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:5, que dice el 6:5, ¿qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ellos no estaban obedeciendo Deuteronomio 6:5. Ellos se quedaban nada más solamente en Deuteronomio 6:4, que decía Jehová uno es. Entonces, creer en la verdad de Deuteronomio 6:4 y no obedecer 6:5 es una creencia vana como los demonios. De que creen que en Dios, pero no obedecen su palabra. No se someten a su señorío. No aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma. El punto es, hermanos, que la fe no es un mero sentimiento a las verdades de las Escrituras. No es un credo. La fe que salva es viva, hermanos. Manifiesta una conducta que corresponde a esa verdadera fe que abrazamos. No solo decir que crees en Dios y eso es suficiente para ser salvos. ¿Por qué? Porque como dice Santiago, los demonios también creen, hermanos. Y no son salvos. Ese es el ejemplo negativo que pone Santiago aquí. Ahora veamos los dos ejemplos positivos. Y podemos llamar la fe que actúa juntamente con las obras, es la fe viva. Y nos da el ejemplo de Abraham, versículos 21 al 24, y el ejemplo de Rahab, versículo 25. Ahora no solo Santiago usa la lógica para probar esta clase de fe, sino que ahora lo hace con pruebas bíblicas para decir que esto es así, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21 al 24 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí, hermanos, esta porción, según lo que leí, es una porción donde muchos se han dado golpes de cabeza. Que no. Damos gracias a Dios porque ya se han dado golpes de cabeza otros, nosotros ahora la entendemos, ¿verdad?
Dicen que hasta el mismo Lutero, hermanos, luchó con este pasaje. Luchó. Porque él dice, Santiago dice en el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces dice, ve, ahí está. Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y muchos se daban golpes de cabeza allí. Aquí en primer lugar, Santiago no está contradiciendo lo que dice Pablo, ni tampoco Pablo está contradiciendo lo que dice Santiago, sino que los dos están hablando de dos cosas distintas. Uno está hablando de la fe que se necesita para venir a la salvación, Pablo, y Santiago está hablando de la fe que se acompaña, que viene de la mano con obras, una vez que la persona ya está en la salvación. Entonces, ¿cómo conciliamos estos pasajes? Este pasaje que dice Santiago. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, el mismo contexto nos va a responder. ¿Cuál contexto, hermanos? El contexto de Abraham. Hermanos, recordemos que ya Abraham había sido justificado antes de esos hechos. Antes de ofrecer a su hijo en sacrificio, ya Abraham había sido justificado. En Génesis 22, Dios le hizo una petición a Abraham para probar su fe. Y en obediencia a Dios, él lo hizo ofreciendo lo más preciado que tenía, su hijo. ¿Ven por dónde quiere llevarnos Santiago? Él les muestra, hermanos, al gran patriarca, el padre de la fe. Ellos se jactaban de eso. Yo soy hijo de Abraham. Él quería mostrar, hermanos, que hasta el mismo Abraham tuvo que probar su fe. En Génesis 22, hermanos, es una evidencia de que la fe de Abraham de Génesis 15 fue genuina, fue verdadera. Por eso él dice en el versículo 22, ¿no ve que la fe actuó juntamente con las obras? Aunque él habla de la importancia de las obras, Santiago no está descartando la fe, sino que dice que la fe y las obras actúan juntas, lo que dijimos al principio, son inseparables, y que la fe perfeccionó, y que la fe se perfeccionó por las obras. Eso fue lo que sucedió con Abraham. El resultado de su fe en Dios dio como resultado obras y perfeccionó su fe. Ahora, el segundo ejemplo que Santiago nos muestra es el ejemplo de Rahab, versículo 25. Otro ejemplo muy corto, él dice, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora Santiago se va al otro extremo. Él busca a una mujer gentil, pobre y prostituta. Él dice, de la misma manera que Abraham fue justificado, esta mujer también fue justificada por obediencia a Dios. La historia de Rahab está en Josué 2. Esta mujer hospedó a los mensajeros que envió Josué, ¿verdad? Esta mujer ya había puesto su fe en Dios porque había visto todos los hechos que había hecho Dios con su pueblo. Y eso, hermanos, la llevó a actuar porque creyó en Dios. De la misma manera que Abraham actuó y obedeció y ofreció a su hijo, esta mujer, de la misma manera, dice Santiago, actuó al hospedar a los judíos, al tener fe en Dios. Ella fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago quería mostrar ese contraste entre estas dos personas, entre Abraham y Rahab, hermano. ¿Y cómo concluye Santiago? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese es el principio. La fe sin obras es muerta. Y lo compara con un cuerpo sin espíritu. Es decir, ambos son inútiles, carentes de vida.
Basado en lo que les he dicho, dice Santiago, en todo lo que les dije antes, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta. ¿Por qué? Porque la fe sin obras son inseparables. La verdadera fe, hermanos, da como resultado inmediato obras. Ese es el punto que nos quiere mostrar Santiago a nosotros en esta mañana. Si tú tienes verdadera fe, hermanos, inmediatamente eso debe ser mostrado por obras. No que las obras te salvan, no, eso ya lo vimos. Es por medio de tu fe, hermanos, que esas obras van a dar resultados. Son como resultado de tu fe. Y quisiera concluir de la siguiente manera. Cuenta la historia, hermanos, que John Wesley fue un ministro, fue un predicador, un gran predicador, fue un misionero, vivaz, elocuente. Dicen que aprendió casi todo el Nuevo Testamento en griego. Su vida devocional, disciplinada, estuvo dispuesto en sus misiones a luchar por la fe y hizo muchas otras cosas a causa de la fe. John Wesley. Pero todo eso, hermanos, todo eso lo hizo antes de su conversión. No era salvo cuando hizo esto. ¿Por qué? Porque pensaba que la salvación era actuar para ser aceptado por Dios. El gran John Wesley. Es decir, lo hizo de forma contraria. Él actuó antes de creer, lo hizo mal. Hermanos, la Biblia dice que no debemos traer nada a la salvación, nada. Sino precisamente eso, hermanos, debemos venir con las manos vacías y decir, Señor, no tengo nada, Padre. Eres tú el único que me puedes salvar. Sálvame, Dios. No tengo absolutamente nada, Padre, para traerte. Esa es la verdad de la Biblia. Y dice la historia, hermanos, que John Wesley, cuando se convirtió, fue un hombre nuevo. Fue una nueva criatura. Ahora no descansaba en sus obras, sino que descansaba en la salvación de Cristo, hermanos. Y esa salvación produjo verdaderas buenas obras. ¿Ven la diferencia, hermanos? Dicen que este hombre, hermanos, este hermano predicó 42,000 sermones. ¡Wow! Cabalgó más de 100 kilómetros diarios y predicaba más de 3 sermones diarios. Era un hombre, hermanos, que Dios le dio la fuerza para hacer su obra, para hacer la obra de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el concepto que tú tienes de la salvación? No es el bueno que va al cielo, ni el que dice solamente creer en Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que es aquel que pone su fe absoluta en Cristo y somete su vida a su señorío. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tienes que entender esto, hermanos, que Dios salva al hombre, hermanos, pero no sobre la base de las obras, no sobre la base de alguna cosa. Tienes que apartar todo, hermanos. Quítalo todo, no traigas nada. No puedes hacer nada para salvarte. Él solamente salva basándose en la justicia perfecta de Cristo. Y eso, hermanos, y como respuesta a eso, a esa fe, a esa salvación, si depositas tu fe en Cristo, tu fe será perfeccionada, hermanos. Será una fe viva. Será una fe que se sujeta a la palabra de Dios, a su señorío, hermanos, y será una fe que genere obras de inmediato, como resultado de obras. Queridos hermanos, ese es el mensaje de este día. Que evaluemos nuestra fe y la comparemos con la fe que genera resultados inmediatos. Y si tenemos esa fe, ¿qué salva? Bueno, intensifiquemos esa fe. Y si no la tenemos, hermanos,
ven en arrepentimiento y comienza a caminar con Dios de manera que demuestres esa fe. Esa fe verdadera, hermano. Una fe verdadera. Una fe que me salva. Y una fe, hermanos, que cambie nuestras vidas. Que cambie nuestras vidas, hermanos. Ese es el llamado de Santiago en esta mañana. Si tú tienes fe, tienes que vivir conforme a lo que profesas, conforme a lo que dices ser. Si tú eres cristiano verdadero, hermanos, tienes que demostrar que lo eres. Tienes que hacerlo, hermano. Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. Y la obedecemos porque la amamos. Para eso murió Cristo por nosotros. Para que lo obedezcamos y nos sometamos a su señorío. Amén. Vamos a orar.